Hola, buenos días a todos. Ahora que ya hemos dado unos minutos de cortesía, pues vamos a proceder a la presentación del webinar del día de hoy, que tratará sobre lo que sería el cálculo del índice de riesgo, es decir, si un edificio o una estructura necesita o no de protección. Para ello existe una norma internacional que es la IEC 62305, la parte 2, que a finales del año pasado se ha actualizado. Y en el día de hoy también veremos un software online, el software online Ingesco Calculus, que tenemos en Ingesco de manera gratuita y que nos ayudará a través de esta normativa pues, a realizar dicho cálculo, ¿no? Si es necesario o no la instalación de pararrayos y veremos qué nivel de protección vamos a requerir. Decir que en Ingesco llevamos desde el año 73 pues, dedicándonos única y exclusivamente a la protección contra el rayo y que estamos a su disposición a través de nuestro distribuidor ISA Industrial en Perú, ¿no? Pues para colaborar con ustedes en cualquier cosa que precisen. En Ingesco, cuando la misión, hablamos de crear y consolidar globalmente el modelo integral de protección, ¿no? Como una categoría de protección. Cuando decimos un modelo integral de protección, nos referimos a las diferentes partes en las que se divide la protección contra el rayo, ¿no? Por un lado tendríamos la protección externa con los pararrayos, la protección interna con los supresores de picos, luego tendríamos un sistema que es el sistema preventivo, que en esta nueva norma de 2024 cobra más fuerza, y los sistemas que van relacionados con ellos, tanto los sistemas de puesta a tierra como lo que serían los contadores de rayos. Entonces, en este webinar, pues bueno, la idea es un poco aprender a calcular el nivel de protección que requiere un edificio o una estructura en el caso de que requiera de medidas de protección, ¿no? Y para ello, pues vamos a aprender a utilizar este software en GESCO Cálculos y dicho software, que ya digo es online y totalmente gratuito, nos va a permitir obtener informes en diferentes idiomas, aunque hagamos el informe en español, pues luego lo vamos a poder descargar francés, portugués o inglés en el idioma que nosotros, o español, en el idioma que nosotros queramos. Entonces, para llevar a cabo dicho cálculo, pues hay una normativa que apareció en el año 2006, que es la 62.305, es una serie de 4 normas y concretamente la parte 2 es la que nos va a ayudar a realizar lo que se llama el análisis del riesgo. Para llevar a cabo dicho análisis, las normativas, como digo, que están en vigencia hoy en día, son tanto la parte 2 de 2010 que está conviviendo con la 24 como el anexo A de la norma UNE 21186. Son similares y a través del software que tenemos en Ingesco, que aquí sería un pantallazo, pues lo que nos van a permitir es determinar qué medidas de protección vamos de aplicar en nuestro edificio para reducir el riesgo, si es necesario, y realizar el estudio, ¿no? Por así decirlo. Podemos entrar directamente en este link, calculus.ingesco.com, o ir a la web de Ingesco y acceder a través de allí. Como digo, a finales, en septiembre concretamente, de 2024, apareció lo que es la tercera edición de esta norma, de la International Electrotechnical Commission 62305, parte 2, y en breve, en Ingesco, pues actualizaremos nuestro software a los cálculos que son un poco diferentes, ahora lo veremos también, que propone esta nueva versión. Aquí en la web store de IEC la podemos consultar y ahí podemos ver el índice, podemos ver de qué trata la normativa, ¿no? Y las fechas de dicha norma. Si nos ponemos en antecedentes, pues indicar que la primera vez que aparece esta norma es en 2006, que sacan la primera edición, y sale también un software, que era el software SIRAC, es un software simplificado, y dicho software, que era original de IEC, nos permitía, a través de responder a las preguntas que nos hacía el software, ¿no? De las dimensiones de la estructura, las características de la estructura, de incendio, apantallamiento, de cómo era el cableado, ¿no? Toda una serie de preguntas que nos hacía, pues ya nos permitía determinar si era necesario el SPCR, el sistema de protección contra el rayo, si era necesaria la protección contra incendios, incluso si era necesaria la protección contra las sobretensiones. Entonces,
En 2010, 4 años después, salió la segunda edición y se actualizó dicha norma. Dicho software ya quedó discontinuado y fue por ello que en Ingesco pues, pusimos a disposición de los clientes un software online y gratuito para todo el mundo. Y ahora ha salido esta nueva de tercera edición de la norma y, como digo, ya varios compañeros estamos trabajando en ella, ya hemos hecho un Excel. Con dicho archivo de Excel, pues nos da los mismos valores que a nivel de normativa, y la única cosa que estamos esperando ahora es que a nivel informático, pues dichos cálculos se implementen en la nueva versión de nuestra web. A nivel de requerimientos de normativa, pues en la norma de 2010 nos decía que habían 4 fuentes de rayos o sí, de impactos de rayo que pueden producir daños, ¿no? Le llaman sources, son las fuentes, ¿no? S1, S2, S3 y S4. S1 sería impacto directo de rayo en la estructura. S2 sería un impacto de rayo cercano a la estructura que por inducción pues nos puede también producir daños. S3 es un impacto directo en la línea. Tenemos una línea de media tensión aérea. Si cae un rayo ahí, pues va a producir un pico de voltaje que circulará por los 2 sentidos de la línea y si llega hasta nuestra edificación, pues nos producirá daños. Y el S4 sería un rayo cercano a la línea que también se puede inducir en los cables y de igual manera producir una sobretensión, tanto en la línea eléctrica como en la línea de telefonía. Estas fuentes de daños son exactamente las mismas en la versión de 2024. Eso no ha cambiado, eso se conserva. Luego, más adelante, veremos los cambios que han habido. En la versión de 2010, lo que se proponía era calcular 4 tipos de riesgo, ¿no? Que es lo que veremos ahora en el software. Se calculan R1, R2, R3 y R4, que son la pérdida de vidas humanas, la pérdida de servicios públicos, si somos una suministradora de agua, gas, electricidad, televisión, pues todo eso intervendría R2. R3 sería si fuéramos un museo, un castillo, algo de un patrimonio cultural, pues excepcional, ¿no? Entonces tendríamos que calcular dicho riesgo. Y R4 serían las pérdidas económicas. Entonces, con una serie de preguntas que el software nos va a formular, lo que tendremos que hacer será calcular estos riesgos. Y una vez los hayamos calculados, los compararemos con un RT, que es el riesgo tolerable, que son unas constantes que nos da la normativa, y nos da una constante diferente para cada una de estas R1, R2, R3 y R4. Y lo que tenemos que hacer es compararlas, ¿no? Y ver el resultado. Es decir, si R1 nos indica que es inferior a RT, o sea, si R1, R2, R3 y R4, todos ellos son inferiores al riesgo tolerable, pues el resultado es que no es necesaria la instalación de protecciones contra rayos o contra sobretensiones. Por el contrario, como dice aquí, si algunos de los riesgos, ya sea R1, R2, R3 o R4, solo uno de ellos es mayor que el riesgo tolerable, entonces lo que nos indica la norma es que deberemos implementar medidas de protección contra el rayo para reducir dichos riesgos. Y luego ya veremos qué medidas tenemos al alcance para reducirlos. ¿Ok? Entonces, uno de los cambios importantes, veremos, será este de aquí. Ahora, en el nuevo riesgo ya no se calculan estos 4, sino que se unifican esos 4 riesgos en un riesgo R, lo que dice, se ha combinado la pérdida de las vidas humanas y la pérdida de vidas a incendios en un solo riesgo R. Y ese riesgo R será el que, de igual manera, lo tenemos que comparar con un riesgo tolerable que nos da la normativa. Y lo que introducen ahora es un nuevo concepto, que es la frecuencia de daños. Y este concepto se añade la consideración de la frecuencia con la que los daños pueden afectar a la disponibilidad de los sistemas internos, es decir, a los equipos eléctricos o electrónicos que tengamos dentro de la estructura, ¿no? Y enfatiza pues, la importancia de la continuidad de operativa de dichos equipos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, si es una centralita de alarmas contra incendios, pues eso ha de quedar operativo. Si es la central de alarmas, igual, ¿no? Pues hay una serie de equipos o si estamos en un hospital, pues todos los equipos dentro del hospital, neonatos, por ejemplo, o sistemas maternales, pues eso ha de quedar operativo. Entonces, la frecuencia cobra mucha importancia para lo que son los sistemas eléctricos o electrónicos. Otra cosa que también cambia es lo que se llama el índice isoceráunico. Hasta ahora se utilizaba N sub G
que era el número de rayos por año y kilómetro cuadrado, y ahora aparece, a través de la normativa de densidad de rayos, aparece un nuevo concepto que le llaman NSG, ¿no? SG, que es el número de strike ground de puntos de impacto en el suelo. En ocasiones tienes un rayo, pero ese rayo tiene dos impactos en el suelo. Y ahora, con nuevos métodos que hay para contabilizar y para detectar los impactos de rayo, pues se ha precisado de una mejor manera dicho coeficiente y ahora pues nos van a obligar a utilizar este n sub g. Decir también que si no tenemos el coeficiente que hace relación entre NG y N sub G, la normativa IEC parte 2 de 2024 nos dice que podemos aplicar un coeficiente de 2 en el caso de que conozcamos NG y desconozcamos N sub G, ¿no? Y también en esta norma del cálculo del índice de riesgo cobra una importancia bastante alta lo que es los TWS, lo que serían los Thunder Warning System, es decir, los sistemas de alerta temprana de descargas, ¿no? Esos sistemas, el Previstor, por ejemplo, que tenemos aquí en Ingesco, que es un detector de tormentas y que con ese detector de tormentas podemos dar información a personas que estén en el exterior del edificio, de manera que busquen refugio en un edificio que esté protegido con pararrayos y eso va a reducir el riesgo de una manera bastante notable. Y para ello también hay una normativa, que es la norma internacional 62.793, que tiene última edición 2020. ¿Okay? Para ello, el fabricante nos tiene que dar estos datos, ¿no? El Fail to Warn Ratio, el FTWR o la PODX, siendo X el tiempo que nosotros vamos a necesitar para poner en marcha nuestro plan de emergencia. En el caso de que no tengamos ese equipo instalado, pues bueno, es tan sencillo como poner para esta probabilidad del Thunder Warning System un 1 y se acabó. Ahora bien, si instalamos un detector de tormentas, pues este valor será próximo a 0, 0, algo, con lo cual nos ayudará en gran manera a reducir el riesgo. Como decía, estos 4 riesgos que hablábamos antes, pues ahora se cancelan. Ya no vamos a hablar de 4 riesgos, sino que vamos a hablar de un riesgo único y de una frecuencia única. Y de igual manera tenemos que ver que si el riesgo es inferior al tolerable y la frecuencia es inferior a la tolerable, pues entonces no es necesario aplicar ningún sistema de protección. Por el contrario, si el riesgo es mayor que el tolerable o la frecuencia es mayor que la frecuencia tolerable, pues entonces ahí tendremos que implementar medidas de protección. Y aquí también lo que he intentado hacer pues es una tablita, la dejo aquí disponible, con todos los cambios que hay entre la edición, o los más sustanciales que hay entre la edición de 2010 y la de 2024. He puesto en rojo lo más importante, que sería lo que ya hemos citado, un riesgo único, que es el riesgo R, una frecuencia única para lo que serían los sistemas internos, eléctricos y electrónicos, el cambio de la densidad de puntos de impacto por la densidad de strike points por kilómetro cuadrado y por año, ¿no? De puntos que impactan en el suelo. Y en el caso de desconocer este N sub G, que siempre lo podemos preguntar a empresas que den los datos de las redes de localización de rayos, pues siempre podríamos hacer la consulta, en ocasiones pagar dicho importe y nos darían el valor. Y si no, como digo, la normativa nos dice que da por bueno colocar un factor de 2 para esta relación entre NG y N sub G. ¿Ok? Como digo, también implementar los sistemas de alerta temprana de tormentas eléctricas. Esos sistemas van a reducir la probabilidad de daños. Y luego también otro de los factores nuevos es que esta normativa, esta tercera edición, eh, introduce lo que se llama el riesgo de impacto directo. Es decir, si estamos en la cubierta de un edificio haciendo mantenimiento, pues introduce un parámetro que es el R sub AD, que se refiere al impacto directo sobre las personas, y a su posible mitigación instalando bien sistemas de notificación de que no subamos a la cubierta del edificio en caso de tormentas, o bien estos Thunder Warning System, estos sistemas de alerta temprana. A nivel de los valores tolerables de riesgo, pues bueno, lo que se propone es eso, que el riesgo tolerable ahora pase a ser, en todos los casos, como solo hay un riesgo, ese riesgo tolerable pasa a ser de 10 a la menos 5,
partido por año o año a la -1, y la frecuencia para los sistemas críticos pasa a ser de 0,1 dividido por año, o para los sistemas no críticos, por ejemplo, fuera de un hospital, pues sería igual a 1 dividido igualmente por año. Eso sería lo más importante, ¿no? Dicho así de una manera bastante rápida. Como conclusión, podemos decir que esta nueva norma internacional introduce cambios significativos en lo que es la evaluación y gestión del riesgo, y que esos cambios pues, van a influir en el cálculo de dicho índice de riesgo, y es por ello que en nuestro software online Ingesco Cálculos, pues en breve, ya digo, ya lo tenemos actualizado a nivel de cálculo, ahora solo falta implementarlo a nivel de software en nuestra web. ¿Ok? Entonces, en ese software, ¿qué parámetros nos van a importar? Pues como digo, el N sub G. Aquí tenemos un mapa del Perú donde aparecen un valor que son los días de tormenta. Se llama T sub D. Y hay una relación entre N sub G y T sub D de 10 veces. Es decir, si tenemos el valor de días de tormenta, sabemos que una décima parte de ese valor será el número de rayos por año y por kilómetro cuadrado que tengamos aquí en el país. Vemos que en la parte del litoral el valor de rayos es más bajito, ¿no? Por ejemplo, en Lima tenemos del orden de 5, mientras que en zonas del interior del país y cerca de aquí la frontera, pues tenemos valores más elevados. Podemos consultarlo en otros mapas, ¿no? Hay otros mapas. Aquí tenemos el mapa, que es el que se publica tanto en la norma internacional de densidad de rayos, la 62.858, que sería este el link, es un mapa de la NASA, que este que vemos aquí, del cual yo he hecho un zoom de la parte de todo el país de Perú. Y como digo, podemos ver igualmente que en la franja del litoral el valor es más bajo, y en zonas del interior, pues tenemos zonas incluso rojas aquí, marrones oscuros, en la frontera con Brasil, ¿no? Ahí tenemos valores más elevados. Y de igual manera, pues también a nivel de Osinermin, ellos publican en esta web también un mapa, en el que igual, de igual manera, pues a nivel de costa el valor es más bajo, y en el interior, creo que es Sierra, ¿no? Y frontera con Brasil, pues hay valores más elevados también, ¿no? Eso, pues bueno, luego en el software nos va a pedir el número de días de tormenta, y cuando lo actualicemos, que será en breve, pues nos pedirá, como digo, el número de strike points, el NSG, con el número de impacto de rayos en el suelo. Si hacemos un poco un resumen de todas estas normativas que he ido nombrando hasta ahora, pues las que han salido importantes en septiembre de 2024 es la serie de 62.305, donde su parte segunda es la del cálculo del índice de riesgo, y su parte tercera es la que vamos a utilizar para diseñar sistemas de protección contra el rayo basados bien en pararrayos Franklin, bien en jaulas de Faraday, o bien en overhead conductors, ¿no? En lo que son cables de guarda. Dichas normativas internacionales tienen el equivalente en Perú en la norma técnica peruana, también la 62.305 parte 2, que entiendo que es la segunda edición de 2015 y que fue revisada en 2022. Todas estas normas están disponibles aquí en la web del INACAL. Ahí pueden entrar y pueden consultarlas. Si por el contrario queremos hacer el diseño con los sistemas de pararrayos del tipo PDC con dispositivo de cebado, pues entonces no tenemos el equivalente en norma internacional. Hay normas nacionales como la francesa, la portuguesa, la española, diferentes normas, y tendremos que recurrir a una de ellas, que son normas de producto, para poder hacer el diseño en base a esas normas. Si instalamos un protector o un detector de tormentas, decir que los detectores de tormentas están basados en la 62.793. Aquí hay un pequeño error. Esto sería una norma de 2020, la edición que es la correcta. Y en el INACAL, pues igual, encontraríamos la norma técnica peruana basada en esa segunda edición y que se actualiza en 2021. Y luego hay la 62.561, que sería la normativa de componentes, y que es sobre todo para componentes como los cables, los sistemas de electrodos de tierras,
los pararrayos, qué sección y qué materiales han de cumplir. Todo eso está descrito en esa normativa, que igualmente tiene su equivalente en la norma técnica peruana. Y como digo, les invito a que cliquen aquí en el INACAL. Aquí se nos abrirá lo que son las normas. Solo tendremos que desplegar aquí y poner norma técnica peruana, aquí en texto, seleccionar código y, por ejemplo, poner la 62.305 y darle a la parte 2 y buscar. Pues aquí nos sale que la equivalente de esta norma internacional es la norma técnica peruana International Electrotechnical Commission 62305, que es la edición anterior porque se revisó en 2022, ¿no? Pues ahí podríamos comprarla incluso, revisarla, pues bueno. Eso sería un poco a nivel de normativas. Si luego tienen cualquier consulta, pues sin problema, tanto a Alicia como a mí, Ramón, pues nos pueden consultar. Y ahora, lo que haríamos sería hacer un pequeño ejemplo con el software de Ingesco, que como digo, está basado en la edición segunda y va bien porque tampoco la norma técnica peruana todavía no se ha actualizado a la de 2024, con lo cual pues estaríamos haciendo el cálculo. Si clicamos aquí, nos va a llevar a la web de Ingesco y ya nos va a llevar directamente al link. Si no, si queremos entrar por aquí por la web, pues pondremos www.ingesco.com, seleccionaremos el idioma, aquí español, inglés, el que queramos, y le daremos a este botón que pone Risk Calculus Software. Como digo, es un software online, no hay que descargarlo, sino que hay que registrarse. Como vemos aquí, nos dice iniciar un proyecto si queremos, nos da un pantallazo de cómo quedaría el proyecto, ¿no? Eso sería la portada. Nos va a dar un reporte de unas 25, 26 páginas que incluso con Google Maps nos va a permitir hacer un pequeño dibujo del edificio y colocar las coberturas. Y además, en el servidor de Ingesco, en una especie de nube, nos va a permitir guardar todos los proyectos que nosotros vayamos haciendo. Y como digo, tan sencillo como clicar aquí y registrarse. Yo, como ya estoy registrado, tengo aquí una web ejemplo, como si fuera un usuario externo, para hacer ejemplos. Y lo que podemos hacer ahora es hacer un nuevo proyecto, ¿no? Para ello, le tengo que dar aquí en el botón donde pone nuevo proyecto. Le vamos a dar y me pregunta cómo lo quiero hacer, acorde a la norma internacional o acorde a una normativa que tenemos aquí en España, que es el Código Técnico de la Edificación y que solo aplica a los arquitectos de aquí España. Entonces, le diríamos que no, le diríamos que a la norma internacional. Le clicaremos aquí a la IEC 62305. Aquí nos pregunta el título del aeropuerto, me lo voy a inventar y, por ejemplo, vamos a hacer el aeropuerto de Lima, por ejemplo, como proyecto y así como el aeropuerto más o menos todos sabemos dónde anda, pues aquí nos pregunta, estos son campos tan solo para posicionar el proyecto. Ahora bien, hay un campo que es el fotovoltaico, que ese campo sí que nos va a hacer un proyecto especial para plantas fotovoltaicas, pero si no, tan solo sirve para ordenar los proyectos. Como el aeropuerto tiene servicios, pues lo voy a clasificar por ámbito de servicios. En país voy a seleccionar Perú y como ciudad, pues la capital, Lima. Empresa, pues le vamos a dar un código, el 001, código de obra, por ejemplo, el 002. El consultor, pues el consultant que tengamos y realizado, pues en este caso va a ser Ingesco, quien va a hacer la versión 01, la primera versión. Ahora que ya tenemos puestos los parámetros para ordenar este proyecto, pues le damos a cerrar y a continuar. Y ahora sí que nos va a hacer preguntas, 7 apartados de preguntas tan solo del software, son exclusivos del software. Y el primero es la ubicación. Pues le vamos a decir a aeropuerto de Lima. Y aquí le daremos a obtener localización. Y ya Google Maps me ha buscado el aeropuerto, le puedo dar aquí vista satélite y verificar que esa es la terminal del aeropuerto. Si no es así, pues cojo el muñequito este, lo muevo y lo pongo en el centro, por ejemplo, en el edificio de la terminal, que es el que quiero proteger. ¿Ok? Pues bien, aquí ya tenemos, esto lo centramos así para que nos quede bien y ahora ya lo tenemos contestado el primer capítulo. Pues vamos a por el segundo. Aquí en el segundo nos pide las descripciones de la estructura. Yo esta mañana he mirado un poco cómo eran las dimensiones y me sale que la terminal del aeropuerto es bastante grande, tiene unos 550 metros de longitud, unos 35 de ancho y unos 15 metros de altura.
Y luego me pregunta también, ¿hay salientes aquí? Sería, si hay salientes, pues qué altura, si es una iglesia, por ejemplo, y tenemos una torre con campanas, pues ahí le pondríamos que sí, y la altura de la torre. Como es una terminal, el edificio de la terminal es prácticamente plano, pues le diremos que no, y entonces no hay que poner altura. Aquí en descripción, perdón, me he equivocado, sería terminal, ¿no? El edificio de terminal, la anchura serían 550 metros, perdón, la longitud 550, la anchura 35 y la altura 15. Y ya lo tenemos todo rellenado. Entonces, no le tendremos que dar nunca aquí a guardar proyecto en continuar, porque si no acabaríamos al proyecto, sino que hemos de ir al siguiente capítulo. Veremos que se nos marcan unos tics cada vez que esté todo contestado, pues le daremos ahí y ya tenemos que el capítulo 2 también ya tenemos un tic, quiere decir que todo está contestado. Ahora vamos al capítulo 3, que nos pregunta características de la estructura. Cuando tengamos dudas, como aquí en el riesgo de fuego o explosión, pues a la derecha, si me pongo el cursor encima, veo que a la derecha me sale una ayuda y me dice que hay zonas explosivas, la zona 0, la zona 20, la zona 1, la 21. Luego hay una zona aquí de riesgo alto, que quiere decir que hay una carga de incendio mayor a 800 megajoules metro cuadrado, o media, que está entre 800 y 400, o bajo, que serían valores de carga de fuego inferiores a 400 megajoules metro cuadrado. Pues bueno, entiendo que cuando hayan diseñado la terminal, pues la habrán diseñado con materiales ignífugos y la carga de fuego pues será baja. El edificio, pues podemos decir que es de albañilería porque hay diferente tipo de materiales, por lo que me ha dado la sensación. Y ubicación de la persona, vamos a decir que hay personas dentro de la terminal y fuera de la terminal con el tránsito de las maletas y trabajadores que estén en pista, ¿no? Y también me pregunta si hay riesgo medioambiental, pues en principio le vamos a decir que no, porque tan solo es una terminal de un aeropuerto. Entonces, ya tenemos estos 2 y 3 capítulos contestados, vamos a por el cuarto. Influencias ambientales. Y aquí nos pregunta cómo es nuestro edificio, si está en la cima de una colina, si es una estructura aislada, si está rodeado de objetos de altura similar o menor. Pues bien, como es un edificio, voy a contar que es una estructura aislada, que no hay edificios próximos, sino que el edificio de la terminal está solo aislado y que está en una zona suburbana. No es una zona rural, ni es una zona dentro de una ciudad que haya edificios de más de 20 alturas, sino que es a las afueras de la ciudad, en una zona suburbana. Y a nivel, me pregunta el número de días de tormenta, que como hemos dicho antes, en la zona de la costa el valor era de 5 días de tormenta para Lima, pues bueno, pues ahí le pondremos un 5. Si lo queremos, pues también lo podemos consultar. Aquí le podemos decir en América del Sur, ver mapa, y ahí se nos aparece un pequeño mapa de aproximado. Pero ya digo, recomiendo consultar mejor los otros mapas que hemos estado viendo porque tienen mayor precisión. Aquí le daríamos ahora a cerrar mapa y ya tenemos contestadas todas las preguntas del capítulo número 4. Vamos a ir a por el capítulo número 5. Características de las líneas. Aquí nos pregunta cómo son las líneas que llegan a nuestro edificio. Pues bueno, le vamos a decir que como mínimo hay 2 líneas. Una línea de potencia, de energía, de baja tensión y una línea de telecomunicaciones. Y que como es un aeropuerto, pues van a ser líneas enterradas. Al ser líneas enterradas, pues con respecto a líneas aéreas van a tener un riesgo más pequeño, ¿no? Estas líneas, perdón, con lo cual, pues, será más fácil protegernos. Las sobretensiones van a ser más pequeñas. Y también nos preguntan si son apantalladas, no apantalladas, si lo que queremos proteger son equipos electrónicos, pues sí, y le diremos que son líneas no apantalladas. Bueno, ya tendríamos todo contestado. Vamos a ir ahora por el tipo de pérdidas. Aquí lo que tenemos que vigilar es que hay 1, 2, 3, 4 tipos de pérdidas y hemos de contestar todos antes de pasar al siguiente apartado. Entonces, iríamos por el tipo de pérdidas de tipo 1 y nos preguntan si somos un sector industrial, comercial, propiedad pública, hospital, hotel, edificios civiles. Pues bueno, le podemos decir que la terminal del aeropuerto es un edificio civil o es como un hotel, porque incluso en ocasiones dentro de la terminal hay hoteles, pues le diríamos ahí hotel. Nos pregunta fallo en los sistemas internos.
Y aquí nos dice otras partes de un hospital o edificios con riesgo de explosión. Pues bueno, como no somos ni hospital ni tenemos riesgos de explosión, le dejaremos otros. Y también nos pregunta por el riesgo de pánico. Aquí nos dice que un nivel medio de pánico pueden ser estructuras destinadas a eventos culturales y deportivos con un número de personas entre 100 o 1000. Pues bueno, podríamos dejar ahí un riesgo de pánico medio, ¿no? Y ya tendríamos contestadas todas las preguntas del tipo 1. Iríamos a las del tipo 2, que si recuerdan eran tan solo las de pérdidas de servicio público. Es decir, si somos empresas de suministro de gas, de agua, de electricidad, de televisión, de radio, etc. Como no somos ninguno de ellos, pues dejamos ninguno. Y aquí igual, también dejamos ninguno y ya tenemos las pérdidas de tipo 2 contestadas. Iremos a las de tipo 3 que decíamos que eran de museos, de palacios, de gran patrimonio cultural, ¿no? Galerías de arte, pues en principio, como no somos tampoco nada de eso, en ninguno. Y nos iríamos a las 4 pérdidas de tipo 4 que son las económicas. Y aquí nos pregunta si somos una granja, si hay animales, pues no, le dejaremos en ninguno. Y luego también nos pregunta si somos hotel, escuela, oficina, iglesia, hospital, industria o riesgo de explosión. Pues, como digo, dejaríamos hotel, que es lo que más se aproxima a una terminal, y aquí igual. Dejaríamos también hotel, que sería lo más parecido a una terminal aeroportuaria. Y ahora que ya tenemos todas las preguntas del apartado 6 contestadas, iríamos al último capítulo. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es quitar las protecciones que el software tiene por defecto. Y lo que vamos a ver, si nos fijamos, es que aquí abajo aparecen los 4 riesgos, R1, R2, R3 y R4, que aparecen tanto en la norma internacional como en la norma actual, la normativa técnica peruana, que tiene la última revisión en 2022. Es exactamente como este que estamos viendo aquí. Entonces tenemos el R1 y el R4 que están en color rojo. Y eso quiere decir que esos riesgos, como lo vemos aquí, 2,64 por 10 a la menos 5, ese numerito que está en rojo es mayor que el que aquí nos pone como tolerable, que es tan solo de 1 por 10 a la menos 5. Como es mayor, estamos obligados a ponerle sistemas de protección para reducir ese riesgo. Y de igual manera pasa en las pérdidas de riesgo 4, en las económicas. El riesgo calculado es 5,99 por 10 a la menos 3 y ese valor es mayor que 0,01, es decir, 1 por 10 a la menos 3. Con lo cual, pues sí o sí, hemos de poner pararrayos, sistemas de protección contra incendios, protectores contra sobretensiones. ¿Qué es lo más fácil? Pues para las personas que no tengan conocimiento a fondo de estas normas, mi recomendación es que cliquen en este botón, que el software que pone calcular solución óptima y el software de manera automática va a poner los sistemas de protección. Y va a poner probabilidad P sub B, que es el pararrayos, un pararrayos para un sistema de edificio, que es la terminal del aeropuerto, que requiere un factor de seguridad 3 o un nivel de protección 3. Y luego, protección contra los SPD, los Source Protection Devices, protección contra los picos transitorios de nivel 4, que quiere decir que vamos a esperar rayos de 100 kiloamperios, con lo cual nuestro protector por polo ha de ser capaz de descargar 12,5 kiloamperios, si es nivel 4. Y luego también nos dice que tenemos que instalar como mínimo, eso ya lo hará la gente del aeropuerto, sistemas manuales de protección contra incendios. Y en cuanto a medidas complementarias, pues aquí nos indica que no es necesario porque hemos reducido el riesgo. Ahora bien, si quisiéramos, pudiéramos instalar lo que llamamos sistemas de avisos de tormenta, que como digo, pueden ser con un letrero informando del riesgo o puede ser a través de un detector de tormentas. ¿Ok? Y una vez ya tenemos todos estos sistemas colocados, lo que vamos a seleccionar aquí es cómo queremos nuestro reporte. ¿Lo queremos basado en pararrayos activos con dispositivo de cebado o bien lo queremos basado en sistemas de jaula de Faraday? Es decir, el nivel de protección ya lo tenemos, que es el nivel 3. Ahora lo que hacemos es elegir un sistema que esté acorde a las normativas en función de nuestro presupuesto. Un sistema de jaula de Faraday será mucho más caro para instalarlo en un edificio de la terminal
que mide 550 metros de largo que no un sistema de pararrayos PVC que, como veremos, con varios PDCs, pues podemos cubrir todo el edificio de la terminal. Entonces, para el ejemplo voy a dejar pararrayos PVC y le clicaré a este botón de abajo, ahora que ya he acabado de responder a todas las preguntas, le vamos a dar aquí, guardar proyecto y continuar. Repito, como he dicho, el software es online, no me he descargado nada, todo es online. Si vemos aquí, es una dirección web y está en nuestro servidor trabajando. Ahora, lo que haría, seleccionar el idioma. Puedo seleccionar si quiero inglés y aquí ahora me pone Download Report. Si le clicara, el reporte me saldría todo en inglés. Como es el aeropuerto de Lima, pues en principio en español va a ser OK y le daré a descargar el reporte si lo quiero descargar. Ahora bien, como sé dónde está ubicado el aeropuerto, la terminal existe, le vamos a dar a este botón verde que pone insertar un mapa. Le daremos a ese botón verde, se nos va a abrir Google Maps, le vamos a dar a vista satélite y, por ejemplo, vamos a decir que quiero proteger pues todo este edificio de la terminal, ¿no? Incluso aquí tengo una herramienta que es la mano, que puedo mover el edificio, y una herramienta que es este stick que me pone dibujar forma. Pues bueno, me sirve un poquito para, de una manera bastante sencilla, hacer aquí, ir moviendo la raya, ir clicando y puedo hacer el contorneo de lo que sería este edificio de aquí de la terminal de una manera súper sencillita, y cuando cierro el contorno, pues me marca el perímetro en color verde. Y ahora, como el resultado que me ha salido es el nivel 3 de protección, el factor de seguridad 3, así decirlo, aquí me da a elegir para rayos hasta de 102 metros de radio de protección, con lo cual, pues bueno, yo puedo elegir aquí estos pararrayos, ya sea este modelo mecánico o este modelo electrónico. Vamos a ir por el mecánico, que es más robusto, y empezar a poner pararrayos. Pues vamos a poner aquí. Puedo poner aquí bastante aproximado, 1, 2, y por aquí por el centro lo puedo mover el pararrayos, y 3. Y aquí agarro en el centro y lo muevo. Si me equivoco, pues es tan sencillo como venir aquí, clicar a este botón y eso que se nos pone en rojo, pues eliminaríamos el pararrayos. Ya digo, queda aquí un poquito justa la protección, pero en principio con 3 pararrayos es suficiente. Si queremos tener una protección pues un poco más holgada, los puedo mover. O como si queremos ver, pues mira, los elimino y los vuelvo a poner de nuevo. Este lo colocamos aquí, vuelvo a poner otro, lo pongo un poco más centrado y pongo un último pararrayos con 4 para estar bien seguro que incluso las zonas de pista quedan protegidas. Y con 4 pararrayos, pues veo que todo está ya protegido, ¿ok? Entonces, aquí abajo tengo un botón que pone generar mapa. Si le clicamos a este botón, me va a generar ese mapa y me lo va a incorporar al reporte. Vemos que aquí de manera online está pensando, ¿no? Está dando vueltas, y ahora tan solo he de descargar el informe. Ya lo ha hecho, le doy a descargar el informe en el lenguaje que quiero, en español, y ahora veo aquí que está dando vueltas y dentro de poco se me abrirá aquí la descarga y lo obtendremos aquí en mis descargas. Normalmente suele aparecer en el apartado de mis descargas. Ahora ya vemos aquí que la descarga está. Le damos aquí a la carpetica, se nos abre y tan sencillo como hacerle doble clic en el PDF y aquí nos aparece el proyecto. Como digo, es un proyecto de 26 páginas que lo hemos hecho entre explicarlo y hacerlo en unos 15 minutos. Y aquí nos aparece pues el nombre del proyecto, evaluación, como digo, basado en la norma IEC 62305, está basado en la edición de 2010 hasta ahora. Como digo, en breve, porque como toda normativa tienen como mínimo un año de convivencia ambas normas, y a nivel de INACAL, la norma técnica peruana tampoco se ha actualizado. Quiero decir que estamos un poco a la espera también de que se vayan actualizando todas las normas. Tenemos aquí el índice del proyecto, con una memoria descriptiva, la evaluación y todos los cálculos del índice, y luego el diseño de la instalación. Repito, en este caso hemos optado por los pararrayos PVC, pero ahora podríamos volver atrás, podría volver aquí, editar el proyecto, seleccionar jaula de Faraday y descargar de manera automática, porque ya lo tengo hecho,
el sistema de sistema pasivo de jaula de Faraday. Y entonces presentarle al cliente las dos propuestas y él, en base a su presupuesto, que elija la que le sea más acorde, ¿no? Vemos aquí, pues, dónde está ubicado, el emplazamiento, toda la lista de normativas nacionales, internacionales, lo que hablábamos al principio, las fuentes de daños, las S1, S2, S3, S4, que pueden producir pérdidas, todo está aquí explicado, ¿no? Un poco, ya digo, es un poco memoria de la explicación. Y luego ya entraríamos en la evaluación, en todos los parámetros que le hemos contestado al software y que han quedado aquí recogidos, incluso el índice isoceráunico, y que en base a todos esos parámetros, la normativa ha hecho todos los cálculos, ¿no?, que propone la norma, y lo que nos da al final, pues, es el resultado. Y nos dice que para el sistema externo de protección contra el rayo, es decir, el pararrayos, se requiere un nivel 3 de protección, y que para el interno se requiere un nivel 4 de protección, o bueno, dicho en inglés, un Lining Protection Level, un LPL, que sería lo mismo que nivel de protección, y sistema de contraincendios, y en este caso pues hemos recomendado el sistema de detectores de tormenta para proteger al personal que hay en pista con las maletas, con el fueling de los aviones, pues para decirle que busquen refugio en caso de un día de tormenta. Y luego ya iríamos al apartado 3, que sería el diseño de la instalación, que repito, hemos elegido el de PDCs, pero pudiéramos haber elegido igualmente el de sistema de jaula de Faraday. Y aquí nos explican, pues, un pararrayos PDC, cómo protege, la red conductora como debe ser, el sistema de puesta a tierra, pues que está dividido en tipo A, que hay A1, pata de ganso, A2, triángulo o delta, tipo B, que es un anillo alrededor del edificio. Ya digo, todo está aquí explicado. Incluso la protección interna contra las sobretensiones transitorias, pues que es casi obligatoria, la del protector de tipo 1, o también llamado protector de equipotencialidad. Y luego los sistemas de detección de tormentas, el que tenemos en Ingesco, que es el Previstor, tiene un rango de detección hasta 20 kilómetros, es decir, hasta 20 kilómetros de distancia nos puede avisar. Y finalmente, pues un pequeño dibujito de el diseño que hemos hecho, ¿no?, que con 4 pararrayos PVC cubríamos todo el edificio de la terminal. Y aquí incluso el software me ofrece un esquema donde por números yo puedo ver, pues, el 1, que es el pararrayos PVC, el 2, el adaptador, el 3, el mástil, el 4, el anclaje, pues todos esos numeritos me salen aquí en un listado unitario de material con unos links que, si por ejemplo yo no sé lo que es una vía de chispas que sirve para conectar el mástil de una antena a la bajante, pues le puedo clicar aquí y me va a llevar a la web de Ingesco y ahí me voy a poder descargar la ficha técnica, pues, etc, etc, ¿no? Y lo mismo con el cable, las abrazaderas, el contador de rayos, todo el sistema para la toma de tierra, que ha de ser de 10 ohmios, el mejorador de la conductividad del terreno, que lleva grafito, bentonita, para reducir la resistividad del suelo. Pues ya digo, todos los materiales que requeriría para una instalación. Ya digo, aquí es un sistema que se lo pueden hacer ustedes mismos. En el caso de que haya personas, pues, que desconozcan por completo lo que es la protección contra el rayo, a través de nuestro distribuidor ISA Industrial, pues le pueden hacer llegar los planos y toda la información, y a través de ellos, pues ya digo, desde Ingesco, nosotros de manera gratuita procederemos a realizar tanto lo que sería el plano como lo que sería el reporte. Ya digo, ISA Industrial como persona de contacto, tenemos a Óscar Condori, o condori@isaindustrial.com es su email, o ventas@isaindustrial.com. Y aquí están en calle Manuel Suárez, número 378, y los teléfonos, ¿no? Ahí pueden, todo lo que sean temas comerciales, pues con ellos, o cuando precisen, pues eso, de un proyecto, enviarles los planos en AutoCAD o en PDF o la geolocalización, para que desde Ingesco nosotros, pues, procedamos tanto con el reporte como con el plano como con el listado de materiales. Y si lo que tienen, pues, son dudas de tipo técnico, tanto mi compañera Alicia como yo, Ramón, pues en nuestros correos individuales o en el correo del departamento de export, de exportación, pues ahí export@ingesco.com, ahí con mucho gusto les atenderemos.